noticia en desarrollo en Noticias Caracol. El expresidente Juan Manuel Santos habló en entrevista con Noticias Caracol sobre la situación actual del país que considera está bajo la amenaza del presidente socavando a las instituciones. Hizo un llamado a los expresidentes y líderes de todas las ramas del poder a unirse para blindar la institucionalidad y explicó por qué considera que Armando Benedetti es el talón de Aquiles del presidente Gustavo Petro. Y aunque advirtió que no piensa involucrarse en la campaña electoral, dijo por qué candidato votaría a ojo cerrado. Aquí está el diálogo completo con nuestro director Juan Roberto Vargas y María Camila Roa. Señor expresidente Juan Manuel Santos, de verdad es un gusto como siempre que nos atienda aquí en su fundación. Muchas gracias por recibir a Noticias Caracol. El gusto es mío, Juan Roberto. Y como siempre, usted no le ha tocado con nosotros estas conversaciones. Me estoy estrenando aquí. Sí, se está estrenando María Camila. Nos toca siempre hablar con el presidente en medio de tormentas. Usted me recordará, fue hace unos meses que hablamos de todo lo que estaba pasando en el país. Y sí que estamos hoy en una gran tormenta, presidente. Una tormenta caracterizada por los ánimos enardecidos, la polarización en un punto que yo creo que, no sé si uno pueda compararlo, pero yo creo que ni siquiera en el peor momento de polarización, cuando usted se acuerda del proceso de paz, que todo el mundo estaba encendido, yo creo que hacía como mucho tiempo el país no estaba como está hoy. ¿Cuál es su lectura inicial de esto que está pasando cuando uno ve que hay gente que ara en el desierto diciendo, por favor, bajen los ánimos, y sobre todo después de lo que le pasó a Miguel Uribe Turbay? Pues mire, Juan Roberto, el doctor Carlos Lleras utilizaba una expresión, un país descuadernado. Yo a eso le agregaría un adjetivo más popular que usan los jóvenes, un país despelotado y un país lleno de incertidumbres. ¿Y por qué está lleno de incertidumbres? Porque los países necesitan, y voy a usar un símil marino, necesitan que la nave tenga un rumbo, necesitan saber los ciudadanos para dónde van. Y nosotros, infortunadamente, tenemos una nave a la deriva, un capitán que no ha dicho para dónde va y que ha generado muchísima incertidumbre, y la incertidumbre genera miedo, la incertidumbre genera una cantidad de sentimientos negativos, y por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo, alimentado, entre otras cosas, por lo que usted menciona de la polarización. Y es que, presidente, lo grave en medio de esa tormenta y de esa nave, ese barco que va sin rumbo, el miedo la gente lo siente, y hay actores como la Iglesia Católica que ya han hecho, después de lo que acaba de pasar con Miguel Uribe, el llamado a la calma. Pero, presidente, lejos de aceptarlo o de admitir que necesitamos esa calma, uno ve todo lo contrario. ¿Qué se hace ahí? Pero hay que perseverar. Las cosas no se dan de la noche a la mañana. Los objetivos se alcanzan si uno persevera, si uno insiste en llegar a ellos, y tenemos que insistir en llegar al objetivo de unir al país. El país necesita unirse, porque los países que no se unen, los países polarizados, se vuelven totalmente ineficaces para resolver los problemas de la gente. Por ejemplo, yo quisiera aprovechar la oportunidad para volver a invitar al expresidente Uribe a que nos unamos para defender algo muy importante, que son las instituciones, la base de la democracia. Defendiendo las instituciones vamos a poder unirnos, porque podemos tener pensamientos diferentes, pero alrededor de las instituciones nos podemos unir. Yo espero que no me responda con 4 piedras en la mano como sucedió la vez pasada, porque realmente el país necesita que los expresidentes y que los estamentos como la Iglesia insistan en unirse
para defender unos propósitos comunes. Y mire que eso es interesante, presidente, porque la gente hoy busca un liderazgo, como que busca decir, ¿quién nos ayuda a entender lo que está pasando y a buscar un punto en común para buscar salidas? Eso lo deberían hacer los otros expresidentes también, ¿cierto, presidente? Por supuesto, todos. Yo creo que ninguno se va a negar. Nos juntamos, tenemos esa obligación. Los expresidentes, en el caso mío, pues yo no intervengo en política y yo estoy retirado, pero cuando existen situaciones complicadas, es nuestra obligación de hacer un llamado, rodear las instituciones, rodear a los que están defendiendo las instituciones, nuestras Fuerzas Armadas, la justicia. Lo que sucedió a raíz de ese terrible atentado contra Miguel Uribe, que salieron las instituciones todas a manifestarse, eso fue un síntoma muy positivo. Y mire, sabe que, presidente, María Camila, que eso que usted dice es clave, porque no puede ser posible que, salvo, pues debe haber personas que no están de acuerdo, pero después del atentado a Miguel Uribe, usted tiene razón, hubo una causa común, sí, y la sigue habiendo, que se recupere Miguel Uribe, que le bajemos, que busquemos una salida. ¿Cómo es posible que quienes nos gobiernan, nos dirigen, nos lideran, no se pongan de acuerdo? Es que esa es la gran tristeza. O sea, la gente se unió, pero el país político no. Esa es una Pero buena hay que respuesta. insistir en eso y que la población entienda, porque al fin y al cabo los dirigentes políticos obedecen a sus electores, a la opinión pública, y que la opinión pública también dirija sus críticas a aquellos que insisten en polarizar el país, en generar divisiones, en fomentar el odio. Sí, de pronto tocando este tema del atentado contra Miguel Uribe, presidente, usted en el momento que vivimos similar así en la historia reciente, yo estaba muy chiquita, pero usted estaba ahí de este lado, usted era subdirector del Tiempo cuando en el siglo pasado mataron 3 candidatos a la presidencia y me surge esta duda de si usted coincide con esas múltiples voces como el ex senador Humberto de la Calle que dicen que él se devuelve en el tiempo y se siente en esos mismos momentos. Pues sí nos recuerda a quienes vivimos esos momentos, yo como usted bien dice lo viví desde el periodismo, sí nos recuerda esa tragedia tan terrible de tener candidatos presidenciales y tantos asesinatos, pero yo espero y ojalá no se vuelva a repetir, que esto sea un caso aislado y que eso no se convierta pues en algo común, porque sería terrible. Yo espero que así sea. Y la reacción del país, en ese sentido, pues le da a uno cierta esperanza de que eso no va a permitirse que se vuelva a repetir. En medio de esta balacera verbal y en esta animadversión en la que está el país, presidente, a usted lo volvieron a sacar al baile, siempre en esta polarización, excúseme la expresión tan coloquial, con 2 temas, y tal vez uno, cuando ocurrió este sábado lo de el presidente Petro en tarima en Medellín con los jefes de las bandas criminales, y empezaron algunos voceros de varios sectores políticos a decir, eso es el legado del acuerdo de paz de Juan Manuel Santos. Eso pasó porque ahí se abrió la puerta, porque permitió que criminales como los señores de las FARC estuvieran en el Congreso. Otra vez volvemos a esa misma polarización. Bueno, son situaciones totalmente diferentes. Lo que hizo Petro en Medellín me parece censurable desde todo punto de vista. Subir unos delincuentes que además la mayoría los capturamos en mi gobierno. Esos delincuentes a una tarima, darles semejante estatus político, me parece una afrenta a las instituciones judiciales, a las víctimas y algo totalmente inaceptable. Pero es parte de esa paz total que ha sido un fracaso total, porque son 2 procesos completamente distintos. El proceso de paz con las FARC tenía unas reglas, tenía unos parámetros constitucionales que había que respetar,
los tratados internacionales de Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional. Nunca hicimos ningún cese al fuego con las FARC hasta que no teníamos los acuerdos terminados. Teníamos las líneas rojas muy claras y además estábamos negociando con el último grupo guerrillero reconocido, y por eso era un conflicto, el último conflicto armado. La paz total es con unas bandas criminales. Las disidencias, las llamadas disidencias, eran los traquetos de las FARC que no quisieron firmar porque se quedaron negociando tráfico, negociando droga, de manera que son dos temas completamente diferentes. El proceso de paz con las FARC produjo en el país el año más seguro de nuestra historia reciente, que fue el año 2017-2018. Las elecciones más seguras, lo dice la MOE, en los últimos 50 años. Lo que pasa es que el gobierno de Duque y después el gobierno de Petro no continuaron implementando el proceso de paz. Que hace unos meses, presidente, cuando hablábamos usted y yo, usted tenía las esperanzas cifradas en la entrada al gobierno de Juan Fernando Cristo. Y usted dijo, hombre, que yo le dije, mire, cuando hablamos del petrosantismo, ya vamos a hablar de política y de eso, de eso que también es la otra sacada al baile a usted, presidente, pero usted dijo, hombre, yo tengo fe de que la entrada de Juan Fernando Cristo al gobierno Petro va a ayudar a la implementación. Y no hasta donde yo entiendo, no pasó eso. No fue así. Cristo no hizo absolutamente nada. No lo dejaron o no pudo, pero en la implementación del proceso de paz, cero avance. Y eso tiene muy preocupado y además bastante enardecida al conjunto de países del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que ya están diciendo, vienen aquí del gobierno, nos hacen todo tipo de promesas, como el que nos hizo el gobierno durante Cristo, del plan de choque, y nunca hemos visto un solo resultado. Eso dicen los embajadores en Nueva York, en el Consejo de Seguridad, que es el que ha mantenido el apoyo al proceso de paz. Entonces, sí es muy triste y muy preocupante que el gobierno de Petro no haya hecho prácticamente nada en materia de implementación, y las propias Naciones Unidas, el propio Consejo de Seguridad dijo, por ejemplo, que lo que pasó en el Catatumbo y lo que está pasando en buena parte del país se debe a la no implementación del proceso de paz, las garantías de seguridad, todo lo que está escrito, ahí están en las 320 páginas, de manera que son dos temas completamente distintos, el proceso de paz con las FARC, que además se cumplió en un 95%, los firmantes que están asesinando las disidencias, y lo más paradójico y lo más triste es que esas disidencias, el propio gobierno se encargó de crecerlas. El propio gobierno, en abril del año 23, el comisionado de paz de ese entonces, Danilo Rueda, autorizó y se fue con un helicóptero de Naciones Unidas recogiendo los jefecitos de los combos que habían quedado como disidencias, los llevó al Yarí, donde se había realizado la conferencia de las FARC para desmovilizarse, y ahí les dio el estatus de Estado Mayor de las FARC. O sea, los organizó, los creció y estamos sufriendo las consecuencias. Petro dijo que eso era falso y Calarca salió al día siguiente a decir que eso era cierto, que un
helicóptero de Naciones Unidas los había recogido. Pues es que mire que lo reconoce el mismo ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en entrevista con El País de España, la sección para las Américas, dice él que la paz total fortaleció a esos grupos y que ellos están cambiando la estrategia. Pero en ese cambio, presidente, hay otro tema que preocupa mucho y es cómo está la fuerza pública. Mire lo que pasó ayer en el Cauca. ¿Cuál es la reflexión en torno a esos hombres que son tan importantes para el Estado, pero que tienen las manos atadas y a su vez, pues ahí se ve cómo la población queda desprotegida? La fuerza pública está desmoralizada, está confundida. Y esto viene también de tiempo atrás. Con Duque, infortunadamente, la política fue de hacer los ascensos y escoger la gente por lealtad y no por capacidad. Eso creó mucha desazón en la fuerza pública. Ustedes se acuerdan que durante un año mantuvieron al director Atortúa de la policía y al general Salamanca, que era el inspector, peleando entre ellos públicamente, por eso fracturó la policía. Lo mismo sucedió en el ejército, pero Petro lo ha grabado con creces. Y entonces lo triste es que la fuerza pública sigue tratando de cumplir con su deber, pero en un ambiente muy difícil, porque los ceses al fuego, vuelvo y repito, que se decretan no tienen ningún tipo de coordinación, de vigilancia. Entonces les dice simplemente, hay cese al fuego con tal grupo, ¿cómo identifican si ese grupo es el que es? Entonces eso tiene muy desmoralizada la fuerza pública. Hablemos ahora de que en medio de todo esto, presidente, el presidente de la República pues ha tenido unas actuaciones, unos pronunciamientos que han generado una alarma generalizada en muchos sectores del país. El decretazo, ahora habla de octava papeleta, los constantes ataques a la institucionalidad, al Congreso, por hablar una sola rama del poder público, ni qué decir a las mismas Cortes. ¿Qué pasa por su cabeza, presidente, cuando ve esto a un presidente de la República, a un sucesor suyo, una persona que estuvo 2 periodos después que usted, haciendo lo que está haciendo? Eso es una estrategia. Es una estrategia para mantener la tensión política. Lo de la consulta popular se sabía que eso no iba a prosperar, sin embargo la propuso y vimos lo que pasó. El decretazo se sabía que eso no iba a prosperar y ahí vimos lo que pasó. Y esta famosa constituyente o la papeleta, eso tampoco va a tener ningún futuro, pero va a mantener al país discutiendo sobre esa papeleta y sobre esa constituyente de aquí a las elecciones. La verdad que eso es una estrategia, son distractores muy bien colocados. Cada vez que puede, pues coge el globo y lo lanza y el país le sigue la agenda que él impone. De manera que eso es una estrategia política, pero lo grave es que eso lo que hace es ir socavando las instituciones, socavando los poderes que Petro quiere debilitar. El Congreso, la justicia, la prensa, eso es un libreto. La registraduría. Que las instituciones, la parte electoral, eso es un libreto que todos los autócratas, Fujimori, Bucaram, desde la época de Mussolini, eso está escrito, eso no hay que inventárselo, ahí está. Y todos los que sueñan con convertirse en dictadores constitucionales, pues aplican esa misma receta en mayor o menor medida, pero afortunadamente en Colombia las instituciones son suficientemente fuertes para no permitir que eso prospere. Y por eso es que también hago el llamado a los expresidentes y a todos los que puedan en este momento ayudar a defender la institucionalidad y a defender las reglas de juego que pactamos los colombianos
y eso se llama la Constitución de Colombia. Presidente, ¿usted cree que el presidente actual, el presidente Petro, quiere asumir actitudes dictatoriales? Le fascinaría. Lo que pasa es que no va a poder. Esa invocación de que el pueblo es el que tiene el poder y él representa al pueblo, eso es puro caudillismo, puro caudillismo. Es que ya lo hemos visto. ¿Pero lo quiere hacer para qué, presidente? ¿No? Según... ¿Cuál es el pecado que usted cree el presidente trata de subsanar de nuestra Constitución? Que se lo preguntaba hoy también el expresidente César Gaviria, que él sí califica que en estas intenciones del presidente hay una clara concepción de autoritarismo. Pues él lo que en este momento está obsesionado es ver cómo su pacto histórico y su movimiento político tenga un buen desempeño en las elecciones, y está obsesionado con poner a alguien que él pueda, en cierta forma, manejar en los próximos 4 años. Esa es su obsesión. Que lo vaya a lograr, no creo. Eso también ha generado un nubarrón, algo así, presidente, en el panorama, además de todo lo que ha pasado, que muchos dicen ese nubarrón es que a lo mejor no haya elecciones. ¿Usted teme algo parecido? No, yo no creo que lleguemos a ese extremo de decretar o de decidir que no va a haber elecciones. Por eso digo que las instituciones afortunadamente son suficientemente fuertes para impedir ese tipo de medidas, porque eso sería también una forma de perpetuarse en el poder totalmente inaceptable. Pero mire lo difícil que es, con lo que usted nos describe, ejercer ese sistema de contrapesos. Él asegura que lo bloquean el presidente Petro desde todos lados. ¿Cómo se hace para blindar ese aparato institucional tan valioso que usted está diciendo? ¿La ciudadanía qué parte tiene ahí? Y ya le dijeron a Petro que el bloqueo es simplemente el ejercicio de la oposición. Eso no es ningún bloqueo. Simplemente la oposición tiene mayorías o mayorías en ciertos temas, sí, y no le aceptan lo que él quiere. Eso no es ningún bloqueo. Él le fascina hacerse la víctima, que me están bloqueando, no me dejan hacer nada, y en eso también tiene mucho que ver los globos que les mencionaba, globos para que el país no discuta lo que está sucediendo ya en las cosas del día a día de la ciudadanía, porque ese es un debate que donde a Petro, al gobierno de Petro, le va a ir muy mal. Presidente, y ahí otra vez, porque ya estamos en época electoral y estamos en este proceso, y como usted dice, todo hace parte de una estrategia para ver cómo se acomodan los caballos en el partidor de la carrera presidencial. Y otra vez en la balacera sale usted a relucir con el famoso cuento del petrosantismo. Pues a ver, le cuento. Del que hablamos la vez pasada, y usted me dijo, pues no existe. Le repito, el petrosantismo es una narrativa maquiavélica y torcida del uribismo, de mis contradictores políticos, para colocarme al lado de Petro. Yo con Petro he sido adversario político prácticamente toda mi vida. La única vez que él me apoyó fue en la reelección por el proceso de paz, pero de resto hemos ido, ahí están todos los debates desde que él comenzó en el Senado y yo era ministro de Comercio Exterior. ¿En las elecciones usted no lo apoyó? No, es que le voy a contar una anécdota. A ver. Él fue a mi casa, fue con Alfonso Prada, mi exministro de gobierno, a pedirme apoyo, fue durante la campaña a pedirme apoyo en las elecciones. Yo le dije a Petro, yo no lo puedo apoyar, yo no voy a apoyar a nadie, tampoco voy a apoyar a Rodolfo Hernández, no me voy a meter, pero no lo voy a apoyar. No voté por él. Y le dije, lo único que yo le pediría es que implemente el proceso de paz, que es donde también ha fracasado en forma estrepitosa. Y también le dije al final de esa conversación, y Prada estaba presente, es testigo, le dije, le voy a decir algo, su talón de Aquiles
se llama Armando Benedetti. ¿Por qué? Él me preguntó por qué, y dije, porque lo conozco. Y mire... ¿Y por qué? ¿Lo ha sido? ¿Y ha sido? ¿Sí? Pues, ¿quién le alcahueteó la consulta popular? ¿Quién le alcahueteó el decretazo? ¿Quién le está alcahueteando ese esperpento de la constituyente? Es el ministro de la política, el ministro del interior, de gobierno. Eso es muy diciente. O sea, lo que la historia va a decir sobre el gobierno de Petro, todos estos ensayos de romper el orden constitucional, aunque, como les decía, lo anunciaron a sabiendas de que no iba a suceder, simplemente como distractor político, pues ahí tiene de alcahueta a Armando Benedetti. Pero ahí en el río revuelto, y volviendo al tema del petrosantismo, aparecen pescadores como Roy Barreras. ¿Va a hablar ya de campaña usted? Pues estábamos ya Sí. en campaña, ¿no? Y dice el presidente que siempre que aparece en medio de la campaña dice que hay que buscar consensos y que él es santista de nacimiento. Sí. O sea, mientras usted dice que el petrosantismo no existe, hay unos que dicen, es que yo nací ahí y soy de ahí. Y súmele a eso que él dice, y va a ganar la centroizquierda. Exactamente. Pues yo le digo lo siguiente, yo no me voy a meter en las elecciones. A Petro le dije en esa famosa reunión, porque él me preguntó por mis ministros, y le dije clarísimamente, nuevamente Prada es testigo, le dije, mire, mis ministros son personas hechas y derechas. Santismo no existe, yo no voy a tener cuotas en el gobierno. Usted escoja y pregúntele si quieren trabajar con usted o no. A ninguno le voy a decir que no, pero a ninguno le voy a decir que sí. Y así fue. Pero, presidente, usted dice, yo no me voy a meter en elecciones, pero hablábamos al comienzo de esta charla del clamor de los colombianos hoy, de que alguien los guíe, o que quienes son líderes políticos digan, mire, este país necesita unos consensos mínimos para buscar temas de mejorar la seguridad, que va a ser sin duda el gran tema de la campaña, el tema de la pobreza, el tema de la infraestructura, la salud, las grandes reformas que hay que hacerle al país, que en eso mucho coinciden. ¿Y por qué no se mete, presidente? Y cuando digo por qué no se mete, a mirar incluso mucha gente que trabajó con usted, a tratar de buscar consensos y apoyar y dar guiños. Esa gente está participando a su manera. Yo creo que el papel de los expresidentes no es estar interviniendo permanentemente en la política, generando discordia o generando consensos. Ese no es el papel de los expresidentes. Como decía, si hay alguna situación compleja, ahí debemos estar, apoyando la parte institucional. Pero yo no tengo ninguna ansia de tener más poder o de aferrarme al poder. Pero sí dar línea, presidente, ¿no sería como bueno en un momento de tanta confusión? En algún momento, por eso le digo, podemos reunirnos y hay soluciones a todos los problemas. Todos los problemas tienen soluciones. Pero para esas soluciones necesitan nombres. Pero no es estar en el día a día opinando aquí, opinando allá, porque lo que hacemos es echarle leña al fuego. Presidente, me deja mencionarle otro nombre que ha sonado, el del mejor policía del mundo, que usted lo conoce muy bien, el general en retiro Oscar Naranjo, que suena y pues que usted siempre ha calificado como una persona mesurada y que conoce mucho el país. Lo están poniendo a sonar como posible candidato, ¿qué le parece? Pues mire, yo no voy a opinar sobre candidatos, pero el general Naranjo yo votaría por él con los ojos tapados. Bueno, pero ese es un guiño, esa es una buena señal. Yo recuerdo, Juan Roberto, que la última vez que ustedes se sentaron, usted le dijo a Juan Roberto, presidente, que ante el panorama de aquellos meses atrás usted no sabía hacia dónde se iba a mover el péndulo. Ya después de este atentado tan terrible en contra de Miguel Uribe, ¿qué cree? Pues lo que pasa es que los péndulos se mueven hasta cierto punto y de eso depende de las circunstancias. Todavía falta un año para tener un nuevo presidente y vamos a ver qué va a suceder. Pero no le dice de pronto más hacia la derecha, teniendo en cuenta, pues mire que el tema de la seguridad es el que está aquí en veremos y pues ese es el discurso de la derecha. Es lo que la lógica le diría a uno. La seguridad va a tener
un peso específico, pero también el tema de la salud, Claro. que cada vez es peor. También el tema de la economía. La deuda. También el tema, por ejemplo, de lo que está sucediendo con las tasas de interés y el crecimiento económico. Esos son temas de mucha envergadura que van a tener repercusiones en la vida diaria de todos los colombianos. Esta decisión de hacer una excepción o de violar La regla fiscal. la regla fiscal es una equivocación. ¿Esa no la fijó usted? Esa la fijamos nosotros, En su gobierno. entre otras cosas, por eso recuperamos el grado de inversión y la regla fiscal, y nosotros introdujimos una reforma constitucional sobre responsabilidad fiscal, porque lo que el gobierno tiene que entender es que la salud fiscal del país es lo que garantiza los derechos de los colombianos. Responsabilidad fiscal, reformas, presidente. El país requiere reformas. Al próximo presidente le Por va a tocar supuesto. asumir grandes reformas. Grandes reformas y hacer grandes sacrificios, porque el próximo presidente va a encontrar un déficit fiscal sin precedentes, va a encontrar un país con una inseguridad casi que sin precedentes también, va a encontrar un país posiblemente con una crisis energética muy complicada, de manera que La policrisis. va a tener que ser una persona con mucho peso, con mucho conocimiento, con mucha habilidad de unir al país, convencer al país, mire, necesitamos salir adelante y para eso tenemos que hacer tomar decisiones difíciles, dolorosas e impopulares. Y entre los 60 y pico de candidatos que hay, ¿ve alguno con esa capacidad? No me ponga a Pues ya poner dijo por cuál votaría, a ojo A ojo cerrado. Pero yo sí quiero preguntarle, ya poniéndonos más del lado de los candidatos, muchos nos han manifestado, a Juan Roberto, a mí en privado, que a ellos les ha dado mucho miedo la campaña. ¿Qué responsabilidad tiene en eso el Estado, teniendo en cuenta las críticas tan fuertes que se han hecho a la Unidad Nacional de Protección? tema de la seguridad. El atentado de Miguel Uribe sí marca una alerta en ese sentido, presidente Santos. Pues el Estado es el que tiene la responsabilidad de la seguridad de todos los colombianos y en las elecciones de los candidatos. Entonces el Estado sí tiene esa responsabilidad y por eso a mí tampoco me gustó que los partidos políticos no asistieran a una reunión sobre garantías electorales, porque creo que ahí es donde todos tienen que asistir y tienen que ponerse de acuerdo. Presidente. A todos les conviene ponerse de acuerdo. Y mire el mundo cómo está. Es que si por aquí llueve, por afuera no escampa. Es que casi que estamos mejor que afuera. Eso infortunadamente... ¿Cómo lo ve, presidente? Lo que está pasando con esto de Irán, Israel, el presidente Trump metido en unas guerras y en una montaña rusa, que mire, ya tenemos 3 conflictos. Estamos con Ucrania, estamos en Gaza y ahora el tema con Irán. Es el fracaso de la diplomacia, es el debilitamiento del sistema multilateral en momentos donde se requiere más cooperación. El mundo está viviendo una serie de retos existenciales, entre ellos algo que con lo que sucedió ahorita en Irán se ha acrecentado, que es el riesgo de una guerra nuclear, que sería el acabose para el planeta. Pero continuamos con el reto del cambio climático. Lo que pasa es que en cierta forma, la gente se ha olvidado de ese reto y ese reto sigue ahí y sigue creciendo el peligro. El reto de una pandemia nueva. No es si viene la pandemia nueva, sino cuándo viene. Y si el país no se prepara, nos va a suceder lo mismo o mucho peor, dicen los científicos, que la pandemia anterior. Inclusive en el tema de la inteligencia artificial, ahí se requiere urgentemente cooperación para tener un mínimo de gobernabilidad de esa inteligencia artificial, porque se está saliendo de las manos. Esos son los temas que en este momento, pues el caso de los elders que yo presido, estamos tratando de promover, y lo que hemos visto es
que la falta de cooperación, la falta de diálogo entre las potencias, esa competencia desmedida entre China y Estados Unidos hace que la cooperación sea casi imposible, y sin cooperación los problemas no se pueden resolver. No, yo quizás quisiera preguntarle... ¿Le queda alguna otra cosita? Sí, tiene también esa visión internacional, presidente. Usted menciona las inmensas posibilidades que tiene Colombia, el futuro que tenemos, pero cuando usted se reúne con los elders y con líderes mundiales, ¿qué dicen de esto que está pasando en Colombia? Interesante. Pues dicen que eso es una tormenta, y usando el símil del buque y del capitán del barco, es una tormenta que tenemos que afrontar, y que entre un año espero que la tormenta pase y el buque siga su rumbo. Y eso es muy importante, mantener el rumbo. Los dirigentes en los países necesitan tener una visión para dónde van. Los capitanes de los buques necesitan saber para dónde van, y si se pierden, tienen que acudir a sus brújulas, a su compás. Las brújulas y el compás son los principios y los valores a los que uno se aferra cuando está en un momento de incertidumbre. Aferrémonos a los principios y valores democráticos que hemos defendido durante tanto tiempo, y verán cómo salimos adelante. Pues, presidente, de verdad ha sido como siempre un gusto conversar con usted sobre todos estos temas de la actualidad nacional e internacional. Muchas gracias. No, a ustedes, y les deseo mucha suerte pues con esos ataques que a veces reciben por cumplir con su deber. Gracias, presidente. Gracias, presidente.